Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Entonces, ¿por qué no has venido todavía a darme comida? Bonita seguía sentada en el sofá de la habitación, manteniendo la distancia, lo que inquietó aún más a Queen. No quería portarse como una niña malcriada, pero Bonita siempre conseguía irritarla. No te duelen las manos, replicó Bonita con el mismo tono indiferente, claramente todavía molesta. Queen suspiró, sorprendida por esa reacción. Ni siquiera su madre pudo ocultar una sonrisa al ver a Bonita estallar de ira al descubrir la verdad. Cuando empezaron a entenderse tan bien, ¿hablaban en secreto? ¿Mi madre te dijo algo?, preguntó Queen, preocupada de que Lady Kirin hubiera dicho algo cruel. Quisiera sentir inferior a Bonita. No, ella no me dijo nada. Excelente. Pero en cuanto salgas del hospital, me mudaré del departamento que me diste. También dejaré mi trabajo. ¿Por qué? Queen frunció el ceño sin comprender la razón. Tú misma dijiste que mi madre no te dijo nada. Bonita no mentía. Su madre no la había presionado, no la había comprado con dinero ni nada parecido. Tenía su propia dignidad y a ojos de Bonita no era el tipo de persona que usaría métodos tan anticuados. Pero incluso sin decir nada, Lady Kirin comprendió claramente lo que pasaba entre ellas. Y Bonita respetaba su paciencia, incluso cuando la vio enloquecer frente a urgencias. Creo que ambas necesitamos un tiempo separadas. Así podrás descubrir qué quieres de verdad y yo veré si puedes hacerme perder el miedo. Además, esta distancia podría ayudar a ver tus sentimientos con mayor amplitud. A veces la cercanía les impedía ver las cosas con claridad. Quería sentirme seguro y confiar en ti a través de acciones normales, no de estas locuras arriesgadas. ¿Te has parado a pensar qué haría si no hubieras despertado? Bonita la miró con seriedad, porque Queen no podía demostrarle su amor de una forma más normal. Solo tenía que demostrarle que de verdad quería estar con ella. No tenía que ponerse en peligro. Los sentimientos no eran deudas, no era algo que tuviera que saldarse ni compensarse después. Pero no tienes que llegar tan lejos como para alejarte de mí. ¿Y en qué posición estaría yo a tu lado entonces? Ya lo sabes, no sé nada. Y digas lo que digas, mi decisión ya está tomada. Queen se quedó en silencio. ¿Cómo podía Bonita hablar como si lo que había entre ellas no significara nada? Era obvio que sí. Si no, las cosas no habrían llegado tan lejos. Nunca lo obligó a nada. Si alguien dijera que Bonita solo sentía algo por ella porque eran demasiado cercanas, Queen no estaría de acuerdo. Pero Bonita nunca confió del todo en sus sentimientos. ¿Qué pasa? ¿Vas a castigarme? Si puedes levantarte primero, inténtalo. Si no quieres cuidarme, puedes irte ahora mismo. No quiero oír eso después. Sé que lo que hice puede no estar bien, pero así soy. Quería mostrarte algo de mí en medio de tantas cosas que aún desconoces, pero por lo que veo, no puedes aceptarlo. ¿Y cómo esperas que no me enoje después de lo que hiciste? Bonita sabía que tenía todo el derecho de estar enojada y estar irritada y exigir explicaciones. ¿Querías que huyera y dejara que te golpearan a ti? La ira en la voz de Queen hizo que su herida doliera aún más, pero ella lo ignoró. Si no puedes aceptar esto, terminemos aquí. No toleraré correr este riesgo en el futuro. Si queremos que esto funcione, ambas partes tienen que ceder. Entre nosotras nadie puede ser solo el que da ni el que recibe. Queen dejó escapar un suspiro de frustración. ¿Cómo llegaron las cosas a este punto? ¿Me estás amenazando? ¿Quieres que te persiga como una tonta? ¿Eso era lo que querías cuando me pediste que pensara en nosotras? No me detengas si salgo en una cita o hablo con alguien más. Después de todo,
una noche juntas no significa que tengas ningún derecho sobre mi vida. Ten cuidado con lo que dices. Quinn le advirtió con voz grave. Definitivamente no le gustaba que se burlaran así. ¿Crees que quería hacerme el héroe de una telenovela? Podría haber esquivado, sí, pero no lo hice. Si lo hubiera hecho, quien estaría aquí en este hospital serías tú. Bonita se mordió los labios. Ahora las dos eran como fuego y gasolina. Cuanto más tiempo pasaba, más intensa era la explosión, hasta que sus sentimientos mutuos se desvanecían por completo. Entiendo que no puedas aceptar esto, no te culpo por estar enojada. Tienes todo el derecho de sentirte así, pero al mismo tiempo tampoco tienes derecho a juzgar mi decisión como si fuera irracional o irreflexiva. Si no quieres aceptar lo que hice, lo entiendo, y también entiendo que mis sentimientos te incomoden tanto que no quieras seguir a mi lado. La voz de Quinn era tranquila y firme. Ni ella misma sabía exactamente cómo se sentía en ese momento. Quizás su corazón ya había estado latiendo de dolor desde que escuchó a Bonita decir que quería irse. Y ahora se permitiría ser un poco infantil, armar un berrinche, todo lo que quisiera. Puedes rescindir el acuerdo entre nosotras en cualquier momento. En cuanto al departamento, te lo dejo y no interferiré más. Pero si tanto quieres irte, entonces vete. Bonita apretó los labios, sintió un deseo inmenso de peñiscar las mejillas de aquella mujer, que prefiere palabras llenas de dolor hasta el punto de hacerla sentir culpable. Si ya tomaste tu decisión, ya no hay nada que nos detenga, como dijiste. Estar juntas no basta para hacer algo, ¿verdad? Bueno, yo tampoco puedo forzar nada. Quinn soltó una risa seca antes de cerrar los ojos. El hambre había desaparecido. Ni siquiera quería saber si, al abrir los ojos, seguiría viendo el rostro de Bonita en aquella habitación de hospital. Pero el sonido de pasos alejándose y la puerta cerrándose dejaron claro entre ellas. Todo realmente había llegado a su fin. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero incapaz de dormir del todo. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.